Mm, Esto luego lo editas, me imagino. Sí, 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 no te preocupes. Y nada más te doy la bienvenida y ya eh, te presento, ¿sí? Te Ok, doy la está palabra. bien. Va. Hola a todos, muy buenos días. Esta es una de las sesiones asincrónicas que se realizan como parte del curso de metodología de la investigación en salud que está organizando el Departamento de Salud Pública. Como ustedes ya saben, en estas sesiones la idea es que ustedes se puedan familiarizar con diferentes investigaciones que se realizan aquí en la Facultad de Medicina, con el propósito de que vean que todos estos temas que estamos revisando en el curso y que hemos revisado en el curso no son temas meramente académicos, sino enteramente prácticos y que tienen una aplicación muy importante en el campo especialmente de la medicina y de todas las ciencias de la salud. El día de hoy tenemos a la doctora Mónica Aburto Arciénega, quien es actualmente coordinadora de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina y tiene una amplia experiencia y una amplia trayectoria en investigación. En esta ocasión, especialmente vamos a estar hablando de investigación educativa y pues sin más que decir, Mónica, te agradezco muchísimo que hayas aceptado compartir con nosotros este proyecto y te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Primero, también agradecerte a ti, pues a la maestra María Alejandra Aguilar, por la invitación al Departamento de Salud Pública, por considerarme. Me parece que es un proyecto muy interesante porque les da otra óptica al estudiantado en tanto que tienen el interés por aprender temas de investigación. Creo que es un tema que resulta árido de enseñar, ¿no? Y cuando uno está estudiando, pues tal vez no te orientan lo suficiente. Entonces, bueno, pues agradecerte la presentación, por supuesto, la invitación. Y pues entrando en materia, yo les quiero platicar un poquito. Fíjense que en esta amplia trayectoria que aquí mi estimada Alejandra exagera, no, miren, yo también soy médica cirujana de formación, pero en efecto desde muy temprana edad me interesé por la docencia, ¿no? O sea, creo que eso es un punto de inflexión para posteriormente dedicarme a las cuestiones de investigación en el área de educación o del área sociomédica, ¿no? Que a veces se consideran como, pues, similares. Em, y en este sentido, bueno, pues ya llevo 23 años en la docencia. A lo largo de toda mi carrera, cuando empecé a trabajar, digamos, en diferentes proyectos, pues como todos los investigadores, ¿no? Pasamos por diferentes temáticas. Estaba echando un ojo, digamos, a lo que he trabajado en estos últimos 20 años. Y bueno, pues he trabajado cosas interesantísimas desde referentes pedagógicos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, algunos aspectos relacionados con tutoría, pero resulta que la vida me fue llevando en el tiempo a lo largo de mi formación en esta facultad a un tema que tiene que ver con educación sexual. De tal manera que hoy les quiero platicar en particular de esto, porque es algo que he trabajado pues casi desde hace 8 o 9 años, como que ya llegó un momento en el que me establecí en esto. Pero les puedo platicar toda la historia, ¿no? Si bien el proyecto tiene que ver con conocimiento anticonceptivo, consumo de sustancias y embarazo no planeado en estudiantes de medicina de primer año de nuestra universidad, de nuestra facultad de medicina, comentarles cómo surge la historia, porque creo que eso también lo tienen que saber en términos de cómo se van dando las investigaciones. En 2016, políticamente hablando, hay una gran, digamos, un gran revuelo, digamos, por el tema del embarazo adolescente en nuestro país, ¿no? Estrictamente hablando, insisto, en términos políticos, hay una iniciativa desde el gobierno de la República, comienza, digamos, a surgir las estrategias nacionales, en particular la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, y resulta que nos damos cuenta que la Facultad de Medicina no tenía un programa vinculado con esta problemática de salud pública. Entonces,
En ese entonces se forma un pequeño grupo de trabajo de académicas, porque la verdad es que éramos puras mujeres, y empezamos a revisar algunas cifras sobre embarazo adolescente en nuestro país. Esto que les presento en pantalla ya está más actualizado, pero me permito compartírselo, ¿no? O sea, en ese entonces y a la fecha, pues teníamos que entre el 20 y 25% y actualmente casi el 30% de la población de nuestro país pues son personas pues adolescentes, ¿no? Aquí pues marca que entre 0 y 17 años, pero más o menos adolescentes entre 10 y 19 años de edad deben ser más del 20% de la población general. Por otro lado, pues hay cifras del Consejo Nacional de Población que estiman, ¿no? que la mediana de edad en nuestro país a la cual tienen relaciones sexuales por primera vez es a los 17.5 años. Aquí hay unas cifras un tanto retrospectivas en donde estiman que la mitad de las mujeres entre 25 y 34 años pues refirieron haber tenido esta experiencia en promedio a los 18.7 años. Por otro lado, pues la tasa específica de fecundidad en adolescentes es otro indicador muy importante para términos de esta problemática de salud pública. Y en ese entonces, en 2016, estaba en más o menos 70, ¿no? Por cada 1.000 nacimientos en el caso de los adolescentes. Y aunque hoy en día está en 60.3, al menos en fecha del 2024, pues sigue siendo una cifra muy elevada, ¿no? O sea, en otros países como por ejemplo Japón, esta tasa puede ser de 2 a 3 nacimientos por cada 1.000 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso sí te da como una idea de qué tan fuerte podría ser esta problemática. Hay mucha información al respecto, pero, por ejemplo, el subsistema de información de nacimientos hasta hace algunos años nos indicaba que cerca de 400.000 nacimientos de mujeres entre 9 y 19 años pues estaban ocurriendo y poco más de 11.000 entre las mujeres de 9 y 14 años. Y cifras de la encuesta nacional de la dinámica demográfica pues también te dicen que cerca del 70% de nuestras adolescentes mexicanas entre 15 y 19 años son las que utilizan un método anticonceptivo. Pero ¿qué pasa con ese otro 30%, ¿no? O sea, ¿por qué no lo están utilizando? Y la realidad es que las cifras y las estadísticas nos dicen que todo está muy vinculado a esta etapa tan particular de la adolescencia, ¿no? La mayor parte de estas adolescentes que no utilizan métodos anticonceptivos es porque pues dicen que no tenían planeado tener relaciones sexuales, ¿no? Y justo pues va de la mano con esta impulsividad y esta pues tal vez falta de madurez, ¿no? Para planear los encuentros sexuales con sus parejas. Pero entonces, fíjense, cuando revisamos todo eso, ya estamos hablando del 2016, yo les decía, no teníamos un programa. O sea, en la Facultad de Medicina no funcionaba con un programa que pudiera sumarse a atender un poco la problemática. Y entonces se crea el que se denominó Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, ¿no? Con este logo rosa que también, bueno, hay una historia interesante del logo que tal vez por tiempo no me dé tiempo de explicarles, pero conforme el programa surge para promover prácticas de autocuidado a través de aumentar conocimientos en temas de salud sexual y reproductiva en adolescentes, particularmente medio superior y nivel superior de educación, se fue transformando, digamos, en las temáticas que se impartían y al día de hoy, ya, bueno, del 2024 a la fecha, se denomina Programa de Salud Sexual Integral, ¿no? O sea, es un poco para que se vea cómo pues cómo hemos ido evolucionando en la temática, ¿no? Porque pues sí tenemos un problema de salud pública con embarazos adolescentes, pero pues resulta que hay un tema mucho más amplio que es educación sexual integral. Entonces, con esto, cuando surge este programa, las académicas que nos incorporamos, pues buscamos implementar intervenciones educativas para tratar de disminuir la prevalencia de embarazos adolescentes en nuestra población, o sea, inicialmente en la Facultad de Medicina, no en estudiantes de medicina, o como les indicaba en la misión, también en estudiantes de nivel educativo este medio superior, dirigido principalmente a los subsistemas de bachillerato de la UNAM, ¿no? Con quienes más teníamos contacto. Pero bueno, todo esto se los pongo en contexto porque era necesario llevar a cabo intervenciones educativas y de ahí pues vienen todos los proyectos de investigación. Y aquí pues bueno, les platico uno que justo viene de esa época, ¿no? O sea, los primeros años que estuvimos trabajando en lo que es echando el programa,
y que inician los trabajos para poder hacer este diagnóstico, pues bueno, aquí les presento algunos resultados, ¿no? Tenemos esta publicación que ustedes pueden encontrar, de hecho está disponible por si la quieren revisar, está muy interesante. Lo que nosotras hicimos, pues, fue diseñar un instrumento que nos permitiera evaluar el conocimiento anticonceptivo, el consumo de sustancias y la prevalencia de embarazos no planeados en estudiantes del primer año de medicina. Y después, pues, analizar esta relación entre los factores y las prácticas sexuales de riesgo. Partíamos un poco pues de este contexto que ya les platicaba, ¿no? O sea, sabíamos que México estaba en un problema de salud pública y en ese entonces, en el 2016, no sé si ustedes recuerdan, eso ya no me lo van a contestar, pero se escuchaba mucho que México era el país número uno de embarazos adolescentes entre los países de la OCDE. Y bueno, o sea, yo les decía, sí, sí, claro que tiene unas cifras de tasa específica de fecundidad altas, pero bueno, ojo, en ese entonces, pues, ¿cuántos países latinoamericanos teníamos que pertenecer a la OCDE? Pues México y Chile. Y bueno, pues si lo anunciamos así, pues sí se escucha gravísimo. ¿Y cuántos países pertenecen a la OCDE? No, pues nada más 35. Bueno, o sea, sí es un problema de salud pública, sin embargo, pues sí hay otros países que por supuesto tienen una problemática mayor que la de nosotros. Eh, no pretendo minimizar el problema, simplemente es parte también como de la política que en ese entonces se escuchaba, ¿no? O sea, de tanto que se repetía, pues también teníamos que tomar otras acciones y desde mi punto de vista en estos 8 años hemos avanzado mucho en materia de prevención de este problema. Y bueno, para poder llevar a cabo el estudio, pues por supuesto teníamos que trabajar con nuestros estudiantes, diseñamos un estudio transversal para poder aplicar este instrumento que les platico, el cual se hizo de manera autoadministrada, ¿no? O sea, se trabajó varios meses con especialistas del Instituto Nacional de Perinatología, con personal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para que el instrumento pudiera ser pues adecuado para lo que nosotros queríamos medir. Hablar de educación sexual es un idioma abismalmente distinto como en cualquier materia, ¿no? O sea, se tiene que utilizar terminología específica, terminología actualizada, hay todo un glosario, digamos, de términos que tienen que estar, pues, alineados, ¿no? Con la normatividad, con una serie de reglamentos y demás, y por supuesto de elementos conceptuales que se tienen que traducir a la población general. Eh, y en ese sentido, pues bueno, una vez que se trabaja este instrumento, en total fueron 68 preguntas, pues se aplica a los estudiantes, participaron cerca de 1.400 alumnos de nuestra facultad entre 17 y 19 años, y básicamente lo que buscábamos era esto, ¿no? O sea, qué conocimiento tenían sobre métodos anticonceptivos, también qué tanto lo utilizaban, un poco de su historia sexual y prácticas sexuales de riesgo, y lo vinculamos para identificar posible consumo de tabaco, alcohol y drogas como una práctica sexual de riesgo, ¿no? Prevalencia de embarazos no planeados y se aplicó una regresión logística para poder identificar los factores asociados a prácticas sexuales de riesgo y el embarazo no planeado. ¿Qué encontramos? Pues bueno, algunos resultados es que, como todo en la literatura, nuestros estudiantes pues también se comportaron como la población general y pues al 100% sabía de los métodos anticonceptivos de barrera, ¿no? Aunque interesante porque saben del método anticonceptivo de barrera externo, lo que sería, digamos, el masculino, el condón masculino, aunque ese porcentaje podía disminuir a menos del 70% cuando se hablaba del condón interno o del condón femenino, ¿no? Y ni se diga del conocimiento funcional, porque una cosa es conocerlo, una cosa es tal vez reconocerlo, pero otra cosa es verdaderamente tener el conocimiento de cómo colocarlo, ¿no? Ahí hay un paso enorme. Y pues también identificamos que poco más del 70% sabía de métodos anticonceptivos pues modernos, como pueden ser los anticonceptivos pues orales o algunos otros, ¿no? Interesante que el 76% todavía considera en este entonces, ¿no? La anticoncepción de emergencia como abortiva. Y bueno, pues ese es otro gran tema. La educación sexual está rodeada de muchos tabúes, de muchos mitos, y eso es parte el objetivo de hacer investigaciones en esta área, ¿no? Porque lo que buscamos es precisamente disminuir esas brechas conceptuales.
En prácticas sexuales que identificamos que en ese entonces nuestros estudiantes, pues bueno, el 26% eran sexualmente activos. Esta encuesta, digamos, estaba midiendo los 3 últimos meses a partir de la fecha de aplicación. Y con esto queríamos identificar pues un poco cómo se comportaban sus prácticas sexuales, sus prácticas sexuales. Cerca del 88% pues sí refirió haber utilizado un método anticonceptivo de barrera, pero pues había un 6% que no utilizó ningún método, ¿no? Entonces, pues nuevamente, son nuestros estudiantes de medicina. Tal vez no se los he mencionado, pero no solamente creo que tendríamos este beneficio de poder disminuir estas brechas conceptuales en estudiantes adolescentes, nada más, sino que estamos hablando de los futuros profesionales de la salud, ¿no? A quienes pues más adelante van a poder capacitar y educar a la población general. Entonces, creo que ese doble beneficio estaba implícito cuando buscamos generar este programa. ¿Qué identificamos también? 7,4% de las mujeres ya habían reportado un embarazo no planeado. Como esto se aplicó en estudiantes de 17 a 19 años del primer año de la carrera, pues básicamente estamos hablando de mujeres que se embarazaron en la prepa, ¿no? O sea, y de ahí que el programa inicialmente, aunque se pensó para la Facultad de Medicina, a los pocos meses, pues por supuesto que se extendió al bachillerato, porque es realmente el área o en la época de vida en la que se puede incidir más, ¿no? También identificamos que más del 45% de los hombres y más del 53% de las mujeres pues habían fumado en alguna ocasión. Cifras más altas, 74 y 71% de mujeres y hombres que consumían alcohol regularmente. Y regularmente también está cuantificado en los últimos 3 meses. Y en el caso de los estudiantes de medicina, pues parece estar más vinculado con épocas de estrés, ¿no? O sea, justo con la aplicación de los exámenes, que muchas veces es posterior, ¿no? Como un desfogue. Al final de cuentas, pues bueno, a lo mejor pasaron por esa etapa de estrés y viene como esta, pues sí, situación de desfogue y con posibilidad de tener conductas de riesgo en cuanto a su vida sexual. Eh, y pues encontramos, ¿no? Que justo el consumo de alcohol y de drogas, claro que incrementa la probabilidad de relaciones sexuales sin protección, ¿no? Eso es grosso modo. En la presentación está el artículo por si le quieren echar un ojo. Eh, la verdad es que el proyecto fue muy interesante porque nos pudimos dar cuenta que aunque llegan nuestros estudiantes de medicina con los mejores promedios, los más preparados, nuevamente, una cosa es la formación de elementos teóricos, conceptuales de una materia o de una asignatura, y otra cosa tiene que ver con la educación sexual, ¿no? O sea, seguimos teniendo conocimiento limitado y erróneo sobre métodos anticonceptivos a nuestros estudiantes. Seguimos identificando que el consumo de sustancias, pues por supuesto que se asocia a este mayor riesgo de sexo sin protección y de embarazos no planeados, y pues que a pesar de tener acceso a la educación médica, a pesar de tener acceso justo a diversas fuentes de información, pues todavía hay brechas, ¿no? En esta materia. Entonces, de este proyecto, pues por supuesto que salen las recomendaciones de reforzar la educación sexual en universidades. La realidad es que yo considero que este tema debería quedar más explícito a lo largo de todo el currículo, ¿no? O sea, cuando nos formamos como médicos y médicas, parecería que lo vemos de manera aislada en algunas asignaturas. Se ve un poquito en ginecología y obstetricia, se ve un poquito cuando llegamos al internado en planificación familiar, eh, pero bueno, más recientemente, en el año pasado y antepasado, el Departamento de Salud Pública justo invitó al programa para que pudiéramos colaborar y que el programa pudiera también llegar a más estudiantes y que concientizara, ¿no? Respecto a estas prácticas de autocuidado. Entonces, pues creo que es necesario implementar más estrategias de prevención de embarazo no planeado. Hay muchas a partir de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, pero creo que se puede trabajar también con las poblaciones específicas, porque se comportan de manera distinta, ¿no? O sea, tenemos diferentes brechas de conocimiento, pero también hay diferentes formas de aprender. Entonces, creo que desde ahí se puede trabajar mucho y también pues en el desarrollo de programas que
alienten a la reducción del consumo de sustancias, ¿no? Que pues al final de cuentas también constituyen otro tipo de problema de salud pública. Entonces, pues grosso modo es eso. A eso me dedico y ha sido pues cosa de los últimos 8 años. Tengo otros proyectos que también tienen que ver con educación, como les decía, bueno, pues les mencionaba los referentes pedagógicos y mencionaba estrategias de enseñanza, pero también aspectos de tutoría. Ahorita estamos trabajando en otro que tiene que ver con sexting y otras prácticas sexuales de riesgo. Entonces, bueno, ¿qué les puedo platicar de la educación o de la investigación, perdón, de educación médica? Em, a mí particularmente me gusta porque trabajo con seres humanos, pero trabajo justo con la cuestión de la pedagogía, ¿no? Con la posibilidad de poder enseñar, de poder educar, y creo que con esto se está atendiendo a una responsabilidad social muy importante. Entonces, bueno, eso les puedo platicar. También les puedo platicar que es muy interesante eh, en este sentido, en esta área, el trabajo de investigación en cuanto a que si bien estamos hablando de proyectos que no ponen en riesgo la vida, sino que por el contrario, vamos a dar un beneficio, en educación sexual hay un candado muy interesante. De acuerdo a los derechos sexuales y reproductivos, todos tenemos ese derecho a capacitarnos, a aprender de, pero cuando hacemos investigación, dado que la mayoría son menores de edad, tenemos que pedir permiso a los padres. Soy una paradoja interesantísima, ¿no? Porque por un lado tienes a los derechos sexuales y reproductivos y por otro lado las normas que dicta la investigación. Entonces, ahí también tenemos un área importante de oportunidad de trabajo, pues para poder facilitar que este tipo de intervenciones llegue con más facilidad a los estudiantes. Em, y pues ya digo, hay cosas que podríamos charlar, ¿no? A lo largo de estos 8 años en las intervenciones que hemos tenido, pues nos ha tocado, ¿no? Que los padres de familia se niegan a que uno dé las capacitaciones. Y justo es parte, pues, de los tabúes, de la desinformación, pues, que ha prevalecido todavía en muchos lugares de nuestro país. Y no estoy hablando únicamente en zonas rurales o en zonas donde tal vez hay pobreza. Estamos hablando en todos los sectores, en todos los niveles sociales y todos los niveles académicos. Y pues bueno, pues espero que les haya ilustrado un poquito. Yo quedaría abierta por si tuvieran alguna pregunta. No sé, Ale, tú me dices. Sí, muchas gracias, Mónica. Pues precisamente, o sea, la segunda parte, digamos, de estos videos es un poco tener la oportunidad, como son sesiones asincrónicas, pues bueno, la interacción con los estudiantes es complicada en este momento. Sin embargo, siempre, bueno, les decimos que son bienvenidos si tienen alguna duda específica a contactar al investigador o a preguntarnos a nosotros como qué medio de contacto usar, de manera que se puedan acercar a los investigadores, ¿no? Si tienen interés en investigar el tema o en desarrollar algún estudio de posgrado o alguna duda en general, creo que afortunadamente hemos tenido a puros ponentes muy dedicados a fomentar la investigación en los estudiantes, entonces no creo que ninguno se niegue y me atrevo a decir que menos aún tú te negarías a eso, parece. No, Pero claro que no. ok, pero sí tenemos unas preguntitas que nos gustaría hacerte. Ujú, Este, claro que sí. en primer lugar, es que ya nos contaste un poquito de cómo fue tu trayectoria como investigadora, ¿no? Pero ¿crees que nos pudieras contar un poco cómo fue antes de que empezaras a trabajar como investigadora? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo pasaste de estudiar medicina a trabajar en la facultad, a hacer investigación, etcétera? Ok, bueno, pues sí, sí, interesante. Mira, cuando ingresé a la Facultad de Medicina y tal vez, pues ahí, aquí tus estudiantes tendrán su opinión, pues ingresé con la convicción de ser una gran especialista, ¿no? O sea, de pronto dije, sí, claro, voy a ser cardióloga. Y pues como todo, ¿no? O sea, fui avanzando en el tiempo, dije, ay, no, 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 cardiología no, pero además tenía una razón de ser. En mi familia hay muchas enfermedades cardiovasculares.
Mm, Entonces, pues uno entra con esa convicción. Cuando ingreso al segundo año de la carrera, me incorporo al departamento de embriología a dar clases como instructora. Y eso pues porque me enamoré de la embriología en el primer año, ¿no? Entonces, pues de pronto, en esa época no existían cursos formales pues, de preparación de instructores como es actualmente. Entonces, pues bueno, yo recuerdo haber sido parte, creo que de la segunda generación de instructores del departamento. Imagínate, estoy hablando hace, no sé, como, ya ni quiero decir, pero tal vez como 20, 25, no, sí, como 25 años. Es, tal vez menos, porque les dije que son 23 años. Sí, 23 años. Entonces, creo que eso es importante porque nuevamente creo que al inicio se les decía, sí fue el punto de inflexión. Empecé a tener gusto por la docencia, ¿no? Y mis primeros años de la carrera fue eso, dar clases y como todo, pues estaba pues incursionando un poco por curiosidad en otros lugares. Y primero trabajé en un laboratorio de embriología. Ahí veíamos algunos pues cortes histológicos de ovario. Estuve trabajando con la doctora Graciela de la Fuente, de nada, perdón, bueno, con la doctora Graciela de la Fuente, que además era mi maestra. De pronto no me gustó mucho y busqué otro laboratorio y pues terminamos en el laboratorio del doctor Hugo Arechiga, Utusfaki, ahí trabajando en la división de estudios de posgrado y con él trabajábamos varios estudiantes y servidora con acosiles, ¿no? O sea, con neuronas fotorreceptoras y bueno, pues eso es ciencia básica, ¿no? Tanto lo de embrio como lo del doctor Arechiga, pues era ciencia básica. Y pues ahí estuve un par de años y avanzaba en el tiempo, llegué a tercero, cuarto año, vino quinto año. En mis tiempos existía lo que se llamaba internado en investigación. Sé que ya no existe, pero entonces con eso yo iba en las mañanas a mis rotaciones clínicas y a las 3 de la tarde nos dejaban salir porque teníamos que irnos a los laboratorios de investigación. Entonces, pues yo no tenía duda de que para entonces ya me gustaba más todo lo de embriología, todo lo de gineco, esa idea de ser cardióloga, pues ya se fue dispersando y como que de pronto pude haber sido ginecóloga, ¿no? Ginecobstetra. Pero entonces llegó al internado y mi internado en investigación fue en el laboratorio de la doctora Rosalinda Guevara. Y ahí trabajé con estimulación vaginocervical, en liberación de oxitocina en ratas. Entonces, bueno, pues fui como evolucionando, ¿no? Mm, pero no me llenaba del todo. O sea, aprendí mucho, e incluso hubo publicaciones, pero como que todavía no me llenaba del todo. Después vino otra oportunidad para hacer el servicio social y di un giro abismal porque trabajé ahora con un macro proyecto de Alzheimer. O sea, empecé a trabajar con adultos mayores, hacíamos pruebas de olfacción para poder vincularlo con enfermedad neurodegenerativa, una cosa interesantísima. Eso era investigación clínica. Y pues así estuve casi 2 años, ¿no? Pero no me terminaba de llenar. O sea, como que sí trabajaba. Y a la par, como básicamente ya estaba egresando y yo seguía dando clases, pues de pronto vino una oportunidad laboral. Me ofrecieron hacerme cargo de la unidad de programas educativos para el reforzamiento de la licenciatura, ¿no? Es un área totalmente educativa y ahí fue cuando surge la idea de decir, no, es que sí me gustaría dedicarme a la educación, pero entonces viene con la propuesta de empezar un posgrado en educación, ¿no? O sea, esta idea de ser químico, no, ya no, sino ya formarme propiamente como maestra en ciencias. En ese entonces había campus de estudio principal, la hice en la Facultad de Medicina, bueno, el posgrado de la facultad, y había campus de estudio principal y este campo pues fue educación médica. Entonces, grosso modo eso fue, o sea, sí pasé como por diferentes investigaciones, pero la docencia me fue acompañando desde el inicio. Eso era lo que nunca lo dejé, ¿no? Entonces, cuando llego a un área enteramente educativa, no, ya viene la necesidad entonces de evolucionar y empezar a formarme en la parte de investigación. Entonces, investigación ya me gustaba, solamente que no había llegado al lugar correcto.
Ujú. Ok, de No lo acuerdo, somos. sí. Entonces probaste de todas las áreas de investigación, básicamente. Bueno, nada más Sí, faltó la sociomédica. lazo, sí, es así no, pero bueno, pues es que me llegó primero el área de educación y dije, no, ya de aquí soy, ¿no? Ajá. Claro. Ok. Y en este sentido de haber tenido toda esta carrera y todas estas experiencias, ¿qué habilidades crees que son claves en el desarrollo en investigación desde que se es estudiante y hasta llegar a ser investigador? Ah, interesante la pregunta. ¿Qué habilidades? Sí necesitamos desarrollar nuestras habilidades de comprensión de lectura, te tiene que gustar leer, ¿no? O sea, tienes que, pues, justo, ¿no? Lectura de comprensión, porque eso es importante, no solamente es leer, esa capacidad de resumir. Em, Comunicación escrita, la comunicación escrita que te permite, pues, hacer un extracto y un reporte de una referencia de todo lo que estás leyendo, pues también es una habilidad, ¿no? Em, el idioma, la mayoría de la literatura que consulto es en inglés, pero también en educación hay muchísima lectura también en español, ¿no? Muchísima, muchísima. Pero la realidad es que el idioma es fundamental. Tienes que tener por lo menos un nivel intermedio, pues yo diría medio o intermedio, no necesariamente avanzado, por supuesto que es más deseable, pero sí es importante. ¿Qué otras habilidades? Pues habilidades de búsqueda. Reitero, pues mi generación, o al menos pienso mi generación, no nos tocó totalmente como antes, que había que ir a la biblioteca a conseguir la información. Digamos, sí me tocó así, había que solicitar los artículos, pero no fue una época tan prolongada, ¿no? Ya hoy en día pues tenemos a un paso el acceso a la información por internet y por las bases de datos que están a la mano, pero la búsqueda de información pues también tenía su chiste, ¿no? Y sí creo que es una habilidad aprender cuáles son las palabras clave, esta terminología mesh, qué es lo que vas a buscar, eh, la habilidad de reconocer cuando hay un problema, que en nuestro caso pues es un problema educativo, un problema de investigación, porque a partir de eso es que tienes que hacer la búsqueda, ¿no? O sea, si no tienes eso claro, pues no puedes encontrar la literatura que te ayude pues a entender si hay un área que todavía no está explorada o que todavía le falta, digamos, como aportar. Creo que esas son las más importantes, al menos en el área en la que estoy, porque pues muchas de las investigaciones son pues incluso teóricas, o sea, puedes armar algo desde lo teórico, ¿no? Ujú. Claro. Ok. Y si un estudiante eh, ya sea que tenemos alumnos en este curso que están en el Servicio Social en Investigación, pero también tenemos varios alumnos que están en primer y segundo año de la licenciatura. Entonces, para estos estudiantes que quieren empezar en la investigación o que están empezando en la investigación, ¿qué pasos les recomendarías que tomaran para llegar a eso? Bueno, pues primero, si es que ya tienen el interés de incursionar en algo, pues yo creo que la primera sería que encontraran un tema pues un tema que les guste, ¿no? Un poco a lo mejor en la trayectoria que te comenté, pues primero era que tenía el interés de hacer algo más, porque esto supone un trabajo extraordinario, o sea, no solamente es acudir a tus clases, ¿no? Sino que también pues tenías que hacer un trabajo extra. Bueno, entonces una vez que eliges un tema, ¿no? Algo que te interese, pues bueno, pues empezar a tocar las puertas correctas. Una puede ser a través de AFINES, del Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil, pero no es la única. La realidad es que podemos ir a preguntar directamente con nuestros profesores o en las sedes hospitalarias en las que nos encontramos. Hay mucha posibilidad, ¿no? Una vez que tienes acceso a Internet. Y el segundo paso, pues después de tocar la puerta, ¿no? Y externar que te gustaría incursionar en la parte de investigación, pues es comprometerte, insisto, pues esto supone un trabajo adicional y la investigación requiere
mucho tiempo, requiere ser relativamente constante, ¿no? Pues porque hay que estar repasando o leyendo o contribuyendo. Y tercero, pues creo que además de comprometerte, pues terminar, ¿no? Yo les digo, sí, estuve en uno, dos, tres laboratorios, pero en los tres creo que terminé, ¿no? O sea, lo que comencé, pues aprendí, tuve mi etapa de formación y bueno, terminé y seguí a otra etapa, ¿no? O sea, creo que esa sería tal vez mi recomendación, ¿no? Sobre todo para ver si les gusta, ¿no? Si no les convence, bueno, podrían probar diferentes áreas, ¿no? Claro. Ok. Y para los estudiantes que ya están incorporados a algún proyecto o con algún investigador o como dijiste en algún laboratorio, es común que sea difícil, ¿no? Porque ya hay gente trabajando en el tema, entonces todos ya parecen tener una idea muy completa de qué es lo que están haciendo, de cada uno, qué es lo que debe de hacer en el proceso, y de repente llega un estudiante y como en las rotaciones, ¿no? O sea, te quedas ahí nada más parado viendo y es Viendo. difícil que te dejen Ujú, involucrarte. Depende mucho del investigador y el laboratorio y el tema y todo, ¿no? Pero es ujú. muy común, ¿no? Y entonces, ¿cómo le deberían hacer para involucrarse, para aprovechar la experiencia? ¿Qué son esas cosas claves en las que deberían fijarse o que deberían intentar para de verdad sacar lo máximo de esas experiencias? Bueno, pues fíjate, sí, sí concuerdo con lo que comentas. Yo creo que depende mucho de la persona que esté del otro lado, ¿no? Que realmente tenga ese tiempo de querer acompañar. Porque es eso, es dar acompañamiento a alguien que llega nuevo, ¿no? Que no sabe realmente si esto es lo suyo o no. Pues yo diría, primero, tener la disponibilidad de aprender lo que sea. Tal vez también llegamos con la idea errónea de decir, pues es que voy a investigar. Bueno, es una palabra muy amplia, ¿no? Entonces, las investigaciones, pues, bien dices, participan muchas personas y todos aportan su granito. Cuando uno ve las publicaciones, te dicen en las iniciales qué hace cada autor, desde pensar la idea, qué diseño voy a proponer, quién va a trabajar bases de datos, quién puede analizar, quién puede aplicar. Entonces, yo creo que tener esa disposición para aprender y probar con diferentes colegas de de las diferentes investigaciones para saber qué hace cada uno de ellos y ver en dónde se sienten cómodos, ¿no? Porque si yo te dijera es que yo construyo mis investigaciones de inicio a fin sola, no es cierto, ¿no? Pero tal vez de mí sí pueden aprender, por ejemplo, la estructura de un proyecto, ¿no? De la literatura, sí te puedo enseñar cómo se hace una búsqueda, sí te puedo enseñar cómo incluso referenciar, te puedo enseñar cómo escribir, em, te puedo enseñar sobre el diseño de instrumentos, ¿no? Que es algo que hemos trabajado mucho, pero tengo otra colega que es mucho más hábil, por ejemplo, para todas las cuestiones de psicometría. Ah, bueno, entonces con esa persona se vale también aprender. Entonces creo que hay que encontrar las fortalezas de cada persona que se encuentre en esa investigación y bueno, pues estar abiertos a aprender todas, ¿no? También reconocer que todas las partes son valiosas, porque de pronto sí he escuchado, ¿eh? Sí he escuchado alumnos que dicen, es que nada más me pone a leer. Ujú. Eso es parte fundamental, ¿no? Empaparse de del problema educativo y leer es, pues, esencial para hacer investigación. Entonces, creo que estar dispuesto a conocer de todo y a querer participar en las diferentes etapas de los proyectos. Y bueno, pues desearles que, por supuesto, caigan en manos de alguien que sí quiera dar ese acompañamiento, porque eh, pues siempre se agradece, ¿no? Siempre se agradece a alguien que te pueda ofrecer ese tiempo. Claro. Y hablando de tener buenos tutores y de trabajar con alguien que te pueda acompañar y enseñar y que esté dispuesto a dar ese seguimiento, ¿tú recibes alumnos que están interesados en investigación? ¿Se pueden acercar contigo para discutir la posibilidad de incorporarse a algún proyecto o algo así? Sí, sí lo pueden hacer. Todavía hasta el año pasado estuve registrada en el programa de apoyo y fomento a la investigación estudiantil. Ahorita no me he registrado porque asumí otras
otras funciones en la coordinación de ciencias básicas, pero todavía trabajo con adolescentes en diferentes proyectos, entonces incorporo estudiantes que quieran trabajar con ellos. Ahorita, al día de hoy, solamente tengo una colega pasante de servicio social, nada más, pero sí, claro que se pueden incorporar. Digo, lo importante aquí creo que es nuevamente pues que quieran aprender. Así que sí, sin problema, trabajo con alumnos. Toda mi vida he trabajado con alumnos. E insisto, pues me gusta la docencia. Ok, pues bueno, esas eran las preguntas que queríamos hacerte, Mónica. Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado participar. Y pues bueno, esta es solo una una partecita de toda la experiencia que tienes en este mundo de la docencia, de la investigación, de la vida en la facultad, de muchas cosas que conoces. Entonces, pues ojalá tengamos otra oportunidad de platicar y de que compartas tu experiencia igual con los estudiantes. Muchas Muchas gracias. gracias y les deseo mucho éxito en su curso. Creo que es muy, de verdad, muy, muy útil para que se puedan orientar y bueno, pues en una de esas se encantan de diferentes investigadores. Así que, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias.